Buenos días, una disculpa la tardanza y no nos habilitaban la sala, entonces em, siempre en caso de que lleguen a pasar esas cosas y pasen más de 10 minutos, pues yo les estaría enviando un link provisional. Pero por ahora vamos a comenzar con el tema de la tercera clase. Les iba a comentar antes de empezar tres cosas. Primero, con respecto a dudas de pagos de facturas o de matrícula a los cursos, les recuerdo que esa información yo no la dispongo. Entonces, cualquier duda debe ser con la cuenta de SETI o con las personas de SETI. Segundo es que las grabaciones están en el Classroom y el link del Classroom lo estuve mandando al inicio de la semana y el código también y lo voy a volver a mandar a más tardar hoy en la noche. Tercera cosa es que les recuerdo que por favor se identifiquen con sus dos nombres y sus dos apellidos, tanto en Telegram como en Classroom y así también en Zoom porque esto facilita y es necesario para las asistencias y para el control de las asignaciones. Entonces, siempre se suele hacer la depuración del grupo, así que no me gustaría que me reclamen porque los eliminé cuando se les especificó que cambiaran el nickname, que no es algo que tarda más de varios segundos. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Y otra cosa es que si tienen dudas o les da como que errores al momento de instalación, siempre hay una hora de consulta. Entonces, em, si tienen consultas y les estuve respondiendo con un video que vi que dos o tres personas no les daba por el idioma, a veces es simplemente el instalador y suele ser por la zona horaria que ya tienen configurado en su computadora. Entonces le mandé un video que más o menos toca esa parte, así que siempre estén revisando eso. Y en caso de que sea algo específico, siempre las consultas pueden ser hasta las 4 de la tarde y escriban ahí en el grupo. Voy a estar pendiente por el grupo. Y sin más que decir, entonces voy a comenzar con el tema de hoy. Y solo permítame un momento, voy a... Listo. Muy bien. Hoy vamos a ver claves y normalización. Para empezar, y dando un pequeño resumen de lo último que ya habíamos visto, haciendo alguien levantó la mano, dígame. Sí, solo tenía una consulta Sí, respecto dígame. al día de ayer que no tuvimos clase, pues la cuenta de SETI mandó que se iba a subir un video del tema, pero no se hizo, ¿verdad? Sí, porque creo que es más fácil poder dar la clase que no se dio ayer hoy para cualquier consulta que sea específico en la clase y que si en caso de que no les da chance, porque el video se iba a subir hasta en la tarde noche. Entonces, por no disponer el tiempo de muchos, tendrían que haberse visto ese video en específico y si hoy avanzábamos con el tema pues estarían un poco perdidos y creo que a veces es un poco más costoso estar viendo un video. Entonces, consideré que lo mejor sería avanzar con el último tema que nos quedáramos hoy. Les voy a estar subiendo el video mañana para que así puedan verlo en cualquier momento del fin de semana y que no se atrasen por no haberlo visto en una noche. Así que, si les parece esa dinámica. Sí, muy bien, solo esa consulta tenía. Ok, gracias. Bien, entonces, sí, el video de la clase 4 se los estaría subiendo mañana y por la mañana para que lo vean en cualquier momento del fin de semana. Entonces,
Un resumen de lo que estuvimos viendo es básicamente que conocimos el modelo relacional, conocimos cómo se estructura, cómo asemeja una entidad a una tabla, cada columna es una característica, vimos que cada fila va a ser un registro diferente y básicamente es en sí el todo de una entidad. Hoy vamos a conocer lo que son las claves en SQL. Las claves en SQL como tal son estas reglas que se aplican a las columnas de una tabla. ¿Para qué? Esto es necesario para identificar registros, para relacionar las tablas y garantizar la integridad de los datos. Y ahí mantengamos esa palabra, integridad de datos. Esa definición la veremos más adelante porque es un poco importante. Y dicho de otra forma, básicamente las claves en SQL lo que hace es ayudarnos a mantener los datos ordenados, sin duplicados y correctamente conectados entre sí. Aquí esta es una representación. Por ejemplo, en toda la tabla nos señala que la clave primaria es esta, ID. Entonces, es más o menos así visualmente como se representan. Y en resumen, lo que ayuda es a tener orden, a identificar y a que no haya redundancia en datos, o sea, que no haya datos repetidos y también asegurarnos de que los datos estén bien relacionados con otros datos. Entonces, empecemos viendo nuestro lenguaje o nuestros conceptos claves que necesitamos para entender un poco el entorno de SQL. Tenemos integridad de datos, que es, primero se refiere a la precisión, consistencia y fiabilidad general de los datos almacenados en una base de datos. Entonces, esto se refiere a que básicamente, ok, permítanme un momento. Listo. Bien, entonces, habíamos visto el concepto de integridad de datos que se refiere a la precisión, la consistencia y la fiabilidad general de los datos almacenados en una base. Entonces, empecemos con el concepto de integridad. Es esta palabra que define algo que debe ser pulcro, preciso y correcto. Entonces, cuando nosotros guiamos este concepto a los datos de una base de datos, me está diciendo que los datos que yo estoy almacenando, que pueden ser los registros de un alumno, los registros de una persona, estos deben ser como tal pulcros, intactos y deben ser fiables. Entonces, este es el concepto de integridad de datos. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, tenemos que saber que los datos deben ser fiables. Luego tenemos la integridad referencial, que en este caso hace referencia, valga la redundancia, a la parte referencial de la base de datos, que como tal es un conjunto de reglas que previenen la eliminación accidental o el cambio de datos referenciados. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de integridad referencial, tenemos que saber que las referencias deben ser correctas y exactas. Estas referencias son cómo se va a relacionar un dato con otro, básicamente, y cómo podemos nosotros jugar con eso. Y luego está la redundancia. La redundancia es la duplicación intencional o accidental de datos dentro de una base de datos. Esto es algo que no se debe permitir en una base de datos. La redundancia es que no deben haber registros duplicados sin necesidad, porque eso significaría tener archivos o filas de más. Ahora, ¿por qué usamos estas claves? Ya sabemos estos conceptos, ¿no? Integridad de datos, ya sabemos qué es integridad referencial y redundancia, o al menos tenemos la idea de lo que es, que una se refiere a que nuestros datos sean pulcros, otro se refiere a que estén bien relacionados y otra se refiere a que no se dupliquen. Entonces, ¿por qué usamos claves? Primero, para que cada fila se pueda reconocer de forma única. Esto entra en juego con la redundancia. Necesitamos poder identificar cada dato.
Imagínense que una base de datos tenga hasta 1.000 millones de registros de personas. Entonces, la importancia es de saber identificar cada uno de esos datos porque cada uno de esos datos es único. También asegura que no existan datos repetidos cuando no debe haberlos. En este caso, si nosotros nos vamos al registro de las personas, por ejemplo, no debería haber dos personas repetidas. O sea, si solo hay una persona con un DNI, ese registro debe ser único. Y si ese registro se repite dos veces, quiere decir que ahí hay un error de redundancia. También es importante porque relaciona las tablas, lo que permite conectar la información entre tablas. Y la importancia de la relación y de conectar tablas es porque a partir de eso nosotros podemos tener un todo al momento de conseguir la información. Sabemos que la información es parte importante de cómo se toman las decisiones en la empresa. Entonces, un dato no me dice nada, el nombre de una persona no me dice nada, pero si yo lo relaciono con dónde vive, de qué trabaja, cuánto gana, entonces eso en conjunto me genera una decisión que yo puedo tomar para saber qué producto venderle o otra decisión. Entonces, de ahí la importancia de saber relacionar y conectar la información. También nos ayuda a evitar errores con registros huérfanos, duplicados o inconsistentes. Cuando mencionan registros huérfanos, quiere decir que un archivo no tiene que estar ahí flotando en el aire. Todos los registros en una base de datos deben estar conectados y deben tener una correcta relación. Entonces, volvemos siempre al tema de que las relaciones y la redundancia es algo delicado en la base de datos. Y por último, también nos ayudan a mejorar la estructura y la lógica de los datos. Manejar una gran cantidad de información debe tener una manera eficiente de hacerse. Entonces, de ahí es donde se debe tener esta lógica para no hacer algo tedioso tener que manejar hasta 10.000 registros. Entonces, eso no lo vamos a hacer uno por uno, sino que se maneja una lógica para poder gestionar miles y miles de datos. Ahora, pasemos a ver qué tipos de claves existen. Bien, tenemos como primera la clave primaria, que también la llamamos primary key. La primary key básicamente es la llave que me da esa identificación única en cada registro. Un ejemplo sería nosotros como personas tenemos nuestra primary key o nuestra llave primaria con nuestro DNI. Eso nos vuelve ante los ojos del sistema de registro, por ejemplo, o como habitantes de una nación, nos vuelve personas únicas, identificables. O sea que no puede haber un número de identidad igual al mío, ni al de nadie. Entonces, eso funciona para poder identificarnos. Así que la llave primaria es esta identidad única en cada registro de una tabla. También la primary key por medio de esta se elimina la redundancia, o sea, no permite valores repetidos y tampoco permite valores nulos. No puedo tener ahí un registro que no tenga identificación, así como no pueden haber personas sin una DNI, porque en ese caso estaría sin identificarse o no sería algo legal. Entonces, al momento de irnos a las tablas, la llave primaria no permite ni campos nulos ni repetidos y deben ser únicos. Aquí hay un ejemplo. La llave primaria en una tabla es el DNI. ¿Por qué? Porque ese número es único, nunca se va a repetir y no puede estar vacío. Ahora, vayámonos a conocer la clave única, también conocida como clave unique. En este caso, la clave unique es utilizada sí, pero depende si la queremos usar en ciertos casos. ¿Por qué? Primero, garantiza que los valores en una columna no se repitan. Hay valores que a veces sí son repetibles. Entonces,
en caso de que queramos que un valor no se repita, por ejemplo, un teléfono, un número de teléfono. Puede pasar que nosotros estemos registrando personas y una persona tiene este número de teléfono, pero digamos que ese registro quedó ahí y luego ese número de teléfono, como lo dejó de usar, se le transfirió a otra persona. Entonces, en mi base de datos ya habrían dos personas diferentes con un mismo número de teléfono. Si yo quiero evitar que eso pase, es ahí donde uso unique, porque en este caso no permitiría eso. A diferencia de la clase primaria, de la clave primaria, sí permite un valor nulo. O sea que si es un teléfono, una persona puede tener número de celular o no, pero debe ser único. Entonces ya son dos cosas. Vuelve un valor único y también le da la opción de que pueda estar vacío o no. Y se usa cuando una columna también debe ser única, pero no es la principal. Vuelvo al mismo ejemplo de un teléfono. No va a ser mi llave principal porque con un teléfono nosotros no identificamos a las personas, pero lo puedo volver un valor único. Y también tenemos la tercera clave, que es la más necesaria y la más importante, que es la clave foránea o foreign key. La foreign key conecta dos tablas entre sí, hace referencia a la clave primaria en otra tabla y garantiza la integridad referencial, o sea que los datos enlazados existan. Básicamente, ya sabemos qué significa cuando decimos garantiza la integridad referencial, ¿verdad? Habíamos visto que la integridad referencial es esa manera correcta de saber que los datos están bien relacionados y conectados, porque es necesario para poder darle sentido a un dato, ¿no? Entonces, cuando nos dice que la foreign key lo que hace es que esto suceda, es por medio de esta que nosotros conectamos una tabla con otra. ¿Cómo se hace? De esta manera. Visualmente tenemos dos tablas. Aquí estamos simulando que es algo relacionado con un mecánico, perdón, un técnico de teléfonos. Entonces, está el cliente y está la otra entidad que son las reparaciones. Ahora, yo necesito vincular que hay clientes a los que se le hacen reparaciones. Entonces, ahí es donde entra en juego la foreign key. ¿Cómo hago yo esta correcta relación? Primero, digo, un cliente se le pueden hacer varias reparaciones, entonces es una relación de uno a muchos. Así que en mi tabla de reparaciones yo voy a venir y voy a poner la llave primaria, que es a la que le estoy haciendo referencia, en la relación a la que lo quiero unir, que es reparaciones. Entonces aquí yo le estoy diciendo que esta ID cliente ya no es una llave primaria, sino que es una llave foránea, porque hago referencia a la llave primaria de una tabla externa. Entonces, en mi tabla reparaciones, yo tengo la llave primaria, que en este caso es ID, la llave foránea, que es ID cliente, la marca, el modelo y la fecha, que son otras características de la entidad reparaciones. Y lo que yo estoy diciendo aquí es que por cada reparación va a tener un cliente asignado. Entonces, los clientes van a tener reparaciones y cómo yo identifico dentro de 10 reparaciones que se registraron, a qué cliente se le hizo por medio de esta tabla, perdón, por medio de este campo, ID cliente. Ya lo vamos a ver con un poco más detallado con un ejemplo más adelante. Ahora, también está la clave compuesta o la llave compuesta, que en este caso está formada por dos o más columnas juntas y se usan cuando ninguna columna por sí sola identifica un registro, pero juntas sí. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo visual. Tenemos tres tablas. Tenemos dos entidades. Primero está la entidad alumno, la entidad materia. En la entidad alumno ya sabemos, un alumno lleva varias materias. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero identificar en específico un alumno en una materia?
porque la materia es una entidad aparte. Entonces, la materia tiene un nombre, tiene una sección y tiene una hora. Pero, ¿cómo hago yo para saber que Pablito está en la materia de español, por ejemplo? ¿Cómo hago para identificar qué alumno está en una materia en específico? Ahí es donde entra en juego la clave compuesta, que lo que hace es crear una nueva entidad en donde las llaves van a ser esas dos, las que me van a identificar al alumno con la materia. Entonces, ya voy a tener que el alumno uno está llevando la materia 2 y puedo agregarle características extra, por ejemplo, la nota. Entonces ya sé que el alumno uno de la materia 2 tiene un 80, el alumno uno también de la materia 5 tiene una nota de 70 y así puedo ir jugando. ¿En qué otros casos se puede aplicar? Por ejemplo, digamos que queremos identificar, digamos que somos una compañía que vende autos. Entonces, yo estoy en todo Centroamérica y yo puedo identificar un auto, pero ese mismo auto puede estar, ese mismo código del auto, o sea, la misma marca y el mismo modelo puede estar en una sucursal de aquí en Honduras, pero esa misma marca y ese mismo modelo puede venderse en una sucursal de Nicaragua, en una sucursal de El Salvador. ¿Cómo yo hago para identificar que ese auto es de un país en específico? Es ahí donde yo junto estas dos llaves para hacerla una sola donde, ¿qué estaría juntando yo? El auto y el país. Entonces esa sería mi llave compuesta. Ya puedo saber que el mismo auto puede ser de diferentes países. Y así es como se van identificando este tipo de llaves cuando se necesite. Ahora, ya que vimos las claves o las llaves que se utilizan en SQL, podemos introducirnos al concepto de normalización. Para empezar, ¿qué es la normalización de tablas? Este es un proceso de organizar las tablas de una base de datos de manera que no haya datos repetidos ni información innecesaria y que la base de datos también sea fácil de mantener y de actualizar. En este caso, la normalización es muy característica del modelo relacional. Entonces, todo lo que hemos estado hablando desde un inicio siempre ha estado enfocado en lo necesario que es tanto la integridad referencial, la integridad de los datos, que los datos no sean repetidos. ¿Y cómo hacemos todo esto? Bueno, esta es la principal razón, la normalización. Y así se le llama. Son reglas de normalización que tenemos que seguir. Entonces, ¿por qué es tan necesario aplicarlas? Y es una norma. Entonces, una base de datos que no esté bien normalizada, podemos decir que está mal hecha. ¿Por qué es necesaria? Primero, evitamos justamente la redundancia, evitamos problemas de actualización de datos en las tablas. Por ejemplo, cuando queremos insertar datos, tenemos que asegurarnos que todas las tablas estén bien acomodadas. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la normalización. Ya veremos poco a poco en qué consiste eso, pero es un proceso que afecta, porque algo que no esté bien pensado nos tocaría insertar datos incorrectamente o repetidos. También afecta en la parte de modificación y eliminación, porque imagínense cómo sería eliminar un dato que esté relacionado con dos tablas. Entonces, imagínense que yo quiero eliminar este registro del alumno uno con la materia 2 con nota tal. Yo no puedo eliminar eso sin que me afecte a mis relaciones de las otras tablas. Y es por eso que es importante tomar en cuenta hacer una buena normalización. Esto también protege la integridad de los datos y pues en resumen hace la base de datos más entendible y más ordenada. Entonces, hay tres reglas, bueno, tiene varias reglas, creo que hasta llega a la quinta regla, pero se dice que como mínimo podemos llegar a la tercera forma normal. ¿Cuál es la primera forma? Se les llama primera forma normal, tercera forma normal y segunda forma normal. Eso es
según su nombre. Entonces, la primera forma normal nos dice que primero cada tabla debe tener una primary key, o sea, una llave principal. Y ya vimos que es, ¿no? Que cada tabla tiene que tener, cada registro debe ser único. Número dos, también nos dice que deben haber no deben haber atributos compuestos. Ya vimos el tema de los tipos de atributos. Entonces ya sabemos que no deben existir este tipo de atributos compuestos. Y número tres, no deben haber grupos repetidos. La segunda forma normal es la regla que básicamente establece que deben eliminarse las dependencias parciales. ¿Y qué es una dependencia parcial? Para empezar, es cuando algún atributo de la tabla no depende completamente de la llave foránea. Y este análisis solo es aplicable a las tablas con claves. Igual, puede que ahorita parezca algo, pues, complicado de verse, pero ya con un ejemplo vamos a ver cómo se van aplicando estas formas. Por ahorita, solo las vamos a leer en qué consisten. La tercera forma normal me dice que establece cómo se deben eliminar las dependencias transitivas. ¿Y qué son estas dependencias transitivas? Es cuando un atributo no llave depende de otro atributo no llave. Además, establece que los campos derivados deben eliminarse de la tabla. Muy bien. Entonces, vamos a ejemplificar un poco esta parte de la normalización. Voy a compartirles una tabla. Voy a buscar el ejercicio, me permite. Bien, yo aquí tengo esta tabla, que es la tabla que vamos a aplicarle las reglas de normalización. Entonces, pasemos a la primera regla. Tenemos una tabla que me está diciendo información de un estudiante, me está dando el nombre del estudiante y me está dando aquí el curso en el que está cada estudiante y me está dando también el profesor del curso, que en este caso estamos viendo aquí datos repetidos y vamos a ver cómo aplicamos esta forma. La primera forma me dice entonces, cada tabla debe tener una primary key. No deben haber atributos compuestos y no deben haber grupos repetidos. Recordemos que es un atributo compuesto, que aquí lo habíamos visto. Habíamos visto que los atributos compuestos son este tipo de atributos en donde pueden tener más información detallada. En este caso, justamente recordemos que los atributos son cada una de las columnas. Entonces, mis atributos aquí estarían siendo el ID del estudiante, el nombre del estudiante, el curso y el profesor. ¿Qué atributos son compuestos? De los que nosotros decimos, de aquí yo puedo sacar más información. Por ejemplo, el curso. El curso tiene su nombre, ajá, pero también puedo sacar la sección, la hora, dónde se imparte y infinidad de datos. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos no cumpliendo nuestra primera forma normal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? También la primera forma normal lo que nos dice es que debemos, si no tenemos atributos compuestos, también debemos de cumplir con los atributos atómicos. Em,
Los atributos atómicos era lo que yo mencionaba cuando estaba explicando lo de los atributos, que no debe, no debe componerse de más datos. Por ejemplo, el nombre. En este caso me está dando Ana López y este es un tipo de atributo compuesto y que necesitamos hacer es pasarlo a un atributo atómico, o sea que no pueda dividirse más. Eso significa que en lugar de yo tener nombre completo, debería tener primero el estudiante, el nombre del estudiante, el apellido del estudiante y lo demás lo voy a copiar por ahora. Ok, entonces, ¿qué otra cosa puedo identificar acá? El profesor del curso. En este caso tengo nombre y apellido también, entonces voy a aplicar lo mismo. Aquí voy a poner nombre del profesor y apellido. Y ya estaría quitando esto, ya sería Juan y aquí sería Juan Pérez. Y aquí sería María Gómez. Igual acá sería Ana López y Luis Hernández. Listo, entonces ya cumplí con la primera forma. Em, Casi. Pero ya tenemos nuestros atributos atómicos, o sea, el nombre de Ana ya no se puede reducir más. Ahora, ¿qué necesito? Cada tabla debe tener una primary key, también lo estoy cumpliendo, aquí tiene mi primary key. Pasemos a la segunda forma normal, que me dice que aquí deben eliminarse dependencias parciales. Y las dependencias parciales son aquellas en donde algún atributo de la tabla no depende completamente de la llave primaria de esa tabla. ¿Cuál es mi llave primaria aquí? Esta, la columna de estudiante, ID. Entonces, Ana, como nombre de estudiante, el nombre de estudiante sí depende del estudiante, el apellido del estudiante sí depende del estudiante. Pero em, el curso, ok, podemos decir que el curso depende del estudiante, porque un estudiante toma cursos, pero el nombre del profesor y el apellido del profesor no depende como tal de mi tabla de estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues aquí ya le estamos aplicando la primera forma. Entonces, aquí ya le estaremos aplicando la segunda forma normal, en donde yo voy a sacar todo lo que no tenga que ver con mi llave primaria, que en este caso es el nombre del profesor. ¿Qué significa esto? Que ahora yo voy a tener dos tablas. Voy a tener una tabla de estudiante, voy a tener una tabla de estudiante y voy a tener una tabla de profesor. Ok, pero ahora tengo que aplicarle la primera forma a esta nueva tabla. ¿Qué tengo que aplicar aquí? Mi llave foránea. Entonces, voy a ponerle profesor identificador. Entonces, puedo poner aquí un código 001, 002 y 003. Listo, ahora ya estoy identificándolo y ya tiene un datos atómicos, o sea que no se reducen a más. Y esto, pues toda la información que tengo en esta tabla depende de mi llave foránea. Estoy aplicando la primera forma y la segunda forma en ambas tablas, casi, porque pasemos a ver la tercera forma normal, que me dice que se deben eliminar
las dependencias transitivas. Y las dependencias transitivas son cuando un atributo, o sea, una columna, no llave, depende de otro atributo no llave. ¿Qué es en este caso un atributo no llave? Todo lo que no sea la primary key. Entonces, Ana no es, el nombre de estudiante no es es un atributo no llave y curso también. Y en este caso, estos dos no dependen el uno del otro. No tienen nada que ver. ¿Por qué? Básicamente, aunque el estudiante pueda llevar varios cursos, en este caso no son derivados. Entonces, esto yo lo puedo sacar aparte. Entonces esto yo lo voy a poner acá como una nueva tabla. Y una nueva tabla significa una nueva entidad a la cual también tengo que normalizar. Tengo que ponerle una primary key, que en este caso sería la sección. Puede ser la sección. Va a ser mi primary key. Voy a ponerle el nombre del curso. Nombre curso. Y voy a agregarle características extra. O sea, puede ser la hora. Que voy a ponerle aquí 13:00, 11:00. Listo. Y la sección va a ser el código. Bueno, le voy a poner un código de cualquiera. 111, 222, 333. Listo. Pero ¿qué me está faltando aquí? Y es algo que se ha dicho bastante. Cada uno de estos está repetido. Y aunque yo tengo mis entidades aparte y ya apliqué la tercera forma también me dice que los campos derivados deben eliminarse de la tabla y ya cumplí. En este caso, el campo derivado curso, que es un alumno matriculado en curso, pues se eliminó y se extrajo como una nueva tabla. Entonces, lo que me queda por hacer en este caso sería quitar campos repetidos y eso lo hago por medio de relaciones. Entonces, voy a hacer esto rápido para que me dé chance de terminar. Em, Voy a ponerle como esta es una, esta es otra tabla y esta es otra tabla. Ok, ya tengo mis tres entidades, pero tengo datos repetidos. Por ejemplo, ahora que estudiante es una sola entidad, ya no necesito tener dos veces a Ana, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar esta fila. Voy a borrar esta fila. Y ahora sí, ya solo tengo dos. Como profesor es una entidad por sí sola, ya no tiene sentido que yo tenga a dos veces aquí al profesor Juan repetido. Entonces, yo lo voy a eliminar. Ok, creo que porque le di formato, voy a hacer así rápido. Y ahora, esta sería la llave primaria 2. Y lo mismo para el curso. Ya no necesito tener dos veces repetidos matemáticas, sino que simplemente voy a eliminar, ya puedo eliminar lo que está repetido. ¿Y qué falta? Relacionarlos. Entonces, voy a ver si me deja meter formas acá. Bien, primero, recordemos las cardinalidades, ¿verdad? Uno a uno, uno a muchos. Lo que voy a hacer primero es relacionar estudiantes y curso. O profesor curso, por ejemplo, un profesor puede dar varios cursos, pero un curso solo puede ser instruido por un profesor. Así que esa es una relación de muchos a muchos. Perdón, uno a muchos. Entonces yo aquí voy a poner que esta es una relación, me lo voy a dejar acá. Esta es una relación de uno a muchos. Lo voy a dejar así. De uno a muchos, para que se entienda. ¿Y qué pasa aquí con las llaves? Aquí es donde entran en juego las llaves, en donde yo necesito indicarle qué profesor da cada sección. Entonces yo aquí pongo em, profesor ID como
llave foránea, o sea, foreign key. Y ya sé que la sección de matemáticas la va a dar el profesor Juan y la de historia la va a dar María. Ok, pero ¿qué pasa si el profesor Juan quiere dar otra clase? Pues es simple, simplemente le agrego aquí que se va a dar el profesor Juan, le agrego otra materia y va a ser inglés. Y aquí lo lleno con algo. Entonces, eso lo vuelve más fácil. En lugar de estar aquí diciendo que el profesor Juan también va a dar otra historia, perdón, va a dar otra clase, va a estar repetido 5 veces cuando aquí lo único que yo voy a repetir va a ser ese identificador a la otra tabla. Em, y ahora sería relacionar estas dos. Por ejemplo, ¿cómo me quedaría en este caso? Voy a poner que la, un curso puede estar dado para varios estudiantes y varios estudiantes también pueden estar en varios cursos. Por lo tanto, lo vuelve una relación muchos a muchos. Y aquí es donde se hace una tabla nueva. ¿Por qué? Porque en este caso estaremos aplicando la llave compuesta. La llave compuesta me dice que yo necesito identificar que cada, cada alumno está en cada sección y si un alumno va a estar en diferentes cursos, necesito irlos identificando. ¿Cómo lo hago? Creando la llave compuesta. Y la llave compuesta me dice que yo puedo tener aquí el estudiante ID, puedo tener la sección, que es la primary key del curso, y voy a tener acá cualquier característica, por ejemplo, la nota final. Entonces, ¿cómo sería aquí? Por ejemplo, la estudiante Ana va a estar en el curso de historia, pero también la estudiante Ana va a estar en el curso de inglés. Y el estudiante Luis va a estar en el curso de matemáticas y también va a estar en el curso de inglés. Y esto lo hace mucho más fácil porque en lugar de yo estar aquí repitiendo datos, ¿qué pasaría si yo pongo esto mismo dentro de una tabla? Estaría repitiendo el campo de matemáticas, estaría repitiendo la hora, que es innecesario. Entonces, si yo hago una tabla nueva, lo único que estoy repitiendo serían las referencias a las llaves de las otras tablas y me evitaría tener que estar poniendo acá como otro dato. Si yo quiero identificar acá que tal estudiante lleva esta clase, tendría que estar copiando todos los campos para solo agregar que Ana lleva esa clase. Y tendría una tabla llena de 5 filas de matemáticas, por ejemplo. Imagínense si son 30 estudiantes que llevan matemática. Estaría repitiendo 30 veces todos estos campos innecesariamente. Entonces, esta es una relación ya muchos a muchos. Esta es una relación muchos a muchos. No sé si hasta ahora hay dudas, en todo caso estaremos dando un repaso de esto en el video que le voy a subir también, porque ahorita se me acaba el tiempo. Pero básicamente así es como se aplican las relaciones. Estas dos tienen esta relación, la sección o el curso está relacionado con el profesor y sabemos que se puede hacer o gestionar más datos de esa manera. Si yo agrego un tercer estudiante que se llama Juan Cruz, y yo quiero que este estudiante pues esté dentro de otro curso, yo lo quiero meter acá en el curso, el tercer estudiante va a estar dando historia, entonces se hace más fácil gestionar varias información de manera automatizada cuando nosotros aplicamos las tres formas normales. Entonces, no sé si hay dudas y si no, lo estaría pasando lista rápido y terminaríamos aquí. No sé si hay dudas primero. Ok, entonces voy a pasar lista y damos por concluida la clase de hoy. Alexandra Suyapa Varela, Presente. Brian Ismael Andrade, Presente. César Daniel Chirinos, Presente. Cristian Osorio,
Presente. Diego Matute, Presente. Emilson Daniel Colindres. Ok, ya lo leí. Katy Beatriz Álvarez. Presente. Ok. María Trinidad Cárcamo. Presente. Mariela Saraí Mejía. Ok, ya lo leí. Miguel Ángel Ponce. Um, Miguel Ángel Ponce. Ok. Nancy Noreli Briones. Noreli, perdón. Ok. Nubia Alejandra Flores. Ronald Alexi Martínez. Saidi Damaris. Presente. Sebastián Obando. Y Sonia Graciela Zúñiga. Presente. Listo. Entonces nos estamos escuchando hasta el lunes y mañana estaría subiendo el video de esta semana. También voy a aplicar otro ejercicio para que se entienda un poco mejor y más despacio lo de la Hola, normalización. buenos días. Y también, Buenas. Hola. dígame, sí, sí, ¿Aparece mi nombre o no? ¿Cómo estamos? sí, aquí lo Ricky tengo. Yusde. Ricky Yusde. Sí, Ah, ya. gracias. Bueno, gracias. Ok, vaya, gracias a usted. Entonces nos Ok, estamos gracias. viendo hasta el lunes y esta Hola. semana estén pendientes también de la tarea que se Ah, va a asignar del sábado. carita, carita, ya sacó. Bien. Ah, derecho. Ah.